Segundo bloque ya del programa y yo creo que es hora de saludar a nuestra querida compañera Almudena Orreque. Almudena, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Agustín, buenas noches a todos. El primer tema de hoy lo vamos a dedicar a la sanidad y es que el Sindicato de Médicos de Sevilla ha denunciado que el SAS intenta maquillar los datos de lista de espera para una operación. Además, denuncia la falta de inversión en infraestructuras. Calculan que en el año 2011 había más de 100.000 pacientes en toda Andalucía en listas de espera. Denuncia que el SAS está maquillando las listas de espera en Andalucía. Se emplea un sistema de contabilización de los tiempos máximos de espera que fijan los decretos andaluces de 120 y 180 días para determinadas intervenciones en función de criterios políticos y propagandísticos. El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado la sobrecarga a las que se ven sometidas las plantillas de primaria especializada. Afirman que existe una quema y desmotivación en lo laboral, congelación de salarios y falta de inversiones en infraestructuras. Los hospitales no están teniendo suficiente capacidad para dar respuesta a la demanda quirúrgica, lo que está provocando que se aumente de forma injustificada la suspensión temporal de las intervenciones. Otro mecanismo que se está utilizando para maquillar las listas de espera radica en la pérdida de garantía por parte del paciente. Cuando toca el turno de la operación lo derivan hacia otro centro. Si se obtiene la negativa por parte del paciente, se pierde el tiempo de espera. A nivel andaluz, el número de pacientes en espera tiende a unos 100.000 en 2011, lo que supone el 25% de todos los pacientes que se encuentran actualmente en lista de espera. Juan Carlos. Esto lo sabíamos todos los usuarios de la sanidad andaluza. Esto no nos descubre nada más que eso. Lo que ocurre es que verlo así y que te lo planteen de esta forma sorprende, porque lo que estamos en un nivel absolutamente tercermundista y además cómo intencionadamente nos están engañando. O sea, las artimañas que se buscan precisamente desde el SAS para que, bueno, al menos los cómputos estadísticos nos permitan seguir dando que están dentro de los días programados. Es interesantísimo cómo se vuelven a pedir evaluaciones clínicas no justificadas y por tanto más pruebas significa más tiempo, de forma que ponen el contador a cero y pueden seguir cumpliendo al fin y al cabo lo que les importa, que es la estadística, o cómo ofrecen la posibilidad de que se vayan a operar a otras clínicas, de tal manera que si obviamente no lo aceptas, porque no te vas a ir a otro centro que seguramente te pillará fatal física y geográficamente, pues entonces vuelven a poner el contador a cero. O sea que al final lo que estamos viendo es una dirección política de la sanidad andaluza absolutamente dirigida a la estadística, a los titulares de periódicos y a la propaganda. Y es lamentable porque además hasta cuando incluso se catalogaron las operaciones, las intervenciones quirúrgicas en las que se comprometía el tiempo de garantía de 120, 180 días máximos de demoras para la intervención quirúrgica, claro, es que se utilizaron las que por las razones que fueran interesaba al propio SAS, pero no aquellas intervenciones que realmente eran necesarias porque fueran o más urgentes o más invalidantes para el paciente. Por poner un ejemplo, solamente voy a comentar el caso de que, por ejemplo, una operación de juanetes está por delante de una operación de escoliosis lumbar, que creo que para todo el mundo nos imaginamos cómo es de mucho más grave y de mucho más invalidante para el paciente una escoliosis lumbar que un juanete, ¿no? Pero vamos, esto se añade a lo que hemos visto de enfermerías, que hemos visto que no tienen tiritas, que no tienen sueros, que hemos visto que están haciendo guardias de 12 horas seguidas. Todo lo estamos viendo en todos los lados, lo hemos visto en el tema de la educación, lo hemos visto. Pero entonces la desfachatez es cuando además encima nos lo niegan. Nos dicen que no hay recorte en nada de esto. Y yo ayer contaba el caso de este pobre padre que tiene el hijo con distrofia muscular y le dan una evaluación de discapacidad de un nivel bajísimo con el objeto de no tenerle que dar la ayuda económica que ha solicitado. Y este pobre padre va cargando físicamente con el hijo. Estos son casos reales, constantes, diarios. Por eso te digo que quien tenga la poca fortuna de tener que padecer a la Junta de Andalucía en cualquiera de sus derivaciones, lo sabemos. Lo que ocurre es que cuando lo vemos todos juntos, no deja de aperplejarnos y de darnos cuenta que efectivamente parece que estamos de verdad en el tercer mundo.
Sí, además este tema la verdad que afecta más directamente porque la salud es fundamental y es primordial, y esto demuestra una vez más, yo creo que la Junta de Andalucía hoy en día está en quiebra técnica, es la realidad. La Junta de Andalucía no paga nada. Lo vimos con los proveedores. Yo creo que la Junta de Andalucía entiende que estar al día en el pago de proveedores es pagar a 900 o a 1000 días. La realidad es que hoy en día la Junta de Andalucía no paga a proveedores. Se han hecho recortes, estos en sanidad, en educación. Hay listas de espera para jóvenes que quieran retomar sus estudios de más de 2 años. La Consejería de Empleo adeuda más del 90% de los fondos para aquellos jóvenes, para cursos a jóvenes parados, más de 50 millones de euros. Hay recortes en todo, y ahora pues nos encontramos también pues que tenemos el drama en la sanidad, y que la Junta de Andalucía pues la verdad que no está poniendo soluciones, y hoy en día nos encontramos, y cualquiera que tenga un familiar que haya tenido que una operación o que haya tenido que ir al servicio andaluz de salud, pues conoce este drama, que hoy en día las listas de espera pues son líderes. Y hay que recordar también que en Andalucía, porque a los socialistas les gusta mucho comparar, en Andalucía con 8 millones de habitantes y en Cataluña con 6 millones, tienen el doble de hospitales que en Andalucía, y yo creo que aquí también nosotros tenemos que intentar pues ponernos en esa media, el número de camas, el número de hospitales con la media nacional, que la verdad que estamos muy lejos, ¿no? Esto un poquito más de lo mismo, Agustín. A ver, ¿quién de los que estamos aquí no hemos tenido o tenemos algún familiar cercano que haya pasado o esté pasando por un proceso hospitalario de cura, etcétera, etcétera? Y estamos viendo efectivamente qué es lo que hay. A ver, en el tema del SAS, una vez más, la Junta de Andalucía y el propio PSOE, evidentemente, se han encargado de vendernos la burra de que aquí vivimos en los mundos de Yupi. O sea, aquí estamos, todo esto está fantástico, esto está muy bien, hasta que el sistema empieza a hacer agua por todas partes, pero a todos los niveles. Son tantas las fugas que hay en el sistema que ya no tienen manos para tapar. Y es evidente que está saliendo todo. Los recortes que decía anteriormente Juan Carlos, las carencias. Pero sobre todo, en el fondo de todo esto, hay unas víctimas, que evidentemente somos los andaluces, en la atención que pagamos de primera para recibir servicios de tercera, pero sobre todo los profesionales de la sanidad. Seguramente os acordaréis cuando estuvieron aquí el sindicato, el SAPSE, y hablaban de todo este asunto y decían, estamos enfrentándonos día a día como quitatortas, si se me permite la palabra, ante los pacientes, sufriendo las consecuencias de un sistema que se está desmoronando por completo, que bien lo decía Luis, efectivamente, está en quiebra técnica. La Junta ahora mismo no tiene ni capacidad moral, ni jurídica, ni técnica, ni económica para gestionar absolutamente nada. Y lo que utilizaba como icono para vendernos una tranquilidad ficticia, irreal, como queráis, de un sistema, eso se les está viniendo abajo. Es lo que ellos quieren tapar como sea. De hecho, comentaba con vosotros hace un momento que hace unos días había anunciado en la televisión autonómica, en Canal Sur, una serie de reportajes y documentales donde se ponen de manifiesto las excelencias, la propaganda del sistema andaluz de salud, pero de los profesionales del sistema ya no. Vamos a ver, yo pienso que hay un colapso sanitario y eso es evidente, y los datos están hoy en los medios de comunicación. Y esto es debido a una ineficiencia clara y evidente en la gestión por la politización de las estructuras de gestión del sistema sanitario y de los propios hospitales. Y esto comienza con una caza de brujas que hay en su día, hace ya años, sobre todo con los jefes de servicio, que eran médicos mayores en aquel entonces, a los que obligan a jubilarse obligatoriamente a los 65 años cuando había una carencia de médicos. Y era por tener personas afines en los hospitales, en los estratos de gestión, y cambiar personal estrictamente técnico, médico, por personal con un perfil más político. Y esto ha llevado al absoluto fracaso, me refiero a lo que es la gestión del sistema en sí. Porque un sistema sanitario es muy caro, el sistema sanitario español en general es bueno, pero que duda cabe que cuando los recursos económicos son escasos, como es el caso en el que nos encontramos actualmente, la gestión hay que maximizarla para que el tema salga adelante. Y esto al final, y yo espero que si se produce un cambio de gobierno, habrá que tomar decisiones drásticas y posiblemente de modificación del modelo tal como existe actualmente. ¿Por qué?
porque con independencia de que el concepto como servicio público y de prestación pública, eso es una evidencia y está en la ley, y yo entiendo que debe de seguir así, otra cuestión distinta son los elementos de gestión de esa prestación. Y yo entiendo que aquí habrá que externalizar una gran parte de los servicios y de la propia gestión de la estructura sanitaria de Andalucía, como se ha hecho en otras comunidades autónomas en España, que por cierto funcionan de forma aceptable. Perfecto. Tenemos una llamada, por cierto, que tiene que ver con este tema. Hola, buenas tardes. Quiero denunciar a la opinión pública española en general y andaluza en particular y en concreto a la de Huelva, que la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, el viernes pasado no tenía ningún oftalmólogo de guardia en ninguno de los hospitales públicos. Y las personas tenían que esperar para que le atendiera un médico de cabecera, con todo mi respeto, del orden de 10 horas, de 10-12 horas, agravándole su dolencia. Eso, y la Junta de Andalucía quiere seguir presentándose para seguir hundiendo a Andalucía. Buenas noches y muchas gracias. Pero hay un magnífico centro, con todos mis respetos, de recuperación de la tortuga boba en Almería. Sí, hablamos de ese tema. Que costó 1 millón de euros. Exactamente de ese tema que era terrible. Cuidado, no está abierto, ¿eh? Se inauguró. Pero eso ha costado 1 millón de euros. Sí, costó 1 millón de euros. Se hizo la edificación, pero no está activo, operativo. no está ¿Y operativo. eso cómo se le puede calificar? ¿De triste, lamentable, aberrante, cabreante? ¿O se le puede coger a alguien por las orejas, por no decir otro sitio? No, remodelar el Palacio San Telmo, ¿no? Los 60 millones de euros que gastó... Con vivienda incluida para el presidente de la Junta, que no utiliza en su vida. Que se reestructuró el Palacio. La primera medida que hizo Griñán, una vez que el dedo de Chávez lo designó su sucesor, fue reestructurar el Palacio San Telmo y gastar 60 millones de euros. ¿Cuántos hospitales se podrían haber hecho con eso? ¿Y cómo te explicas tú que no haya una ambulancia ni haya un oftalmólogo de guardia para una atención, que es una atención además primaria y especialista? Cuando tú estás viendo todo eso. Esas son las fugas a las que yo me refería anteriormente. Mira, ya no tienen más manos. El caso concreto que estás contando, no había ni pediatra. Claro. Con lo cual, imagínate tú, padre de tu niño, que necesita urgentemente, como a ti te ha pasado recientemente, la angustia con la que vives, porque resulta que el centro médico más cercano lo tenían a 60 kilómetros. Una ambulancia. Juan Carlos, una ambulancia. El otro día, el pleno pasado en la Diputación de Sevilla, nosotros, el Partido Popular, instamos al Gobierno, que en este caso a la Diputación Provincial de Sevilla, que es gobernada por el Partido Socialista, por el tema que decía Juan Carlos, una ambulancia en la Sierra Norte, ¿no? Que el centro más cercano lo tienen a 30, 40 kilómetros y hay muchos vecinos en la zona pues más inaccesible o difícil de comunicarse con la propia capital, en este caso Sevilla, pues para que la Junta pusiese una ambulancia para trasladar a los vecinos al centro más cercano, que en este caso está en Constantina. Y fijaros, incluso las personas, las mujeres que tienen que dar a luz en esa sierra norte de Sevilla, tienen que ir a parir a Sevilla, al Macarena, al Hospital Virgen Macarena en Sevilla, por lo tanto, que no presuman de sanidad, porque en sanidad también tienen un suspenso grande los socialistas. Oye, Luis, pues me extraña esto que me estás diciendo, porque anda que no han ido miles de millones de pesetas o de euros a la Sierra Norte de Sevilla de los fondos de Reptiles, que no tengan para una ambulancia donde han ido esos cientos de millones de euros. O personal. La realidad es que allí falta ambulancia, ¿verdad? Pero ya que no sé qué nos pueden sorprender estos socialistas, la verdad, que con esos 1.000 millones de euros que han gastado, porque algunos incluso que se acogieron a un ERE porque ficharon por una empresa el mismo día que nacieron, el conocido, yo dice, los niños vienen con un pan debajo del brazo, este vino con un ERE debajo del brazo, un cargo socialista, o conocer que el director general de empleo, aquel que tiene que conceder las ayudas, pues lo hace en la barra de un bar y con un gin tonic en la mano, pues la verdad es que deja mucho que desear, y sobre todo esto a la gente le tiene que decir pues que la realidad, que cuando ven estas cifras en sanidad o estos casos de sanidad, le tiene que hervir la sangre por lo menos, ¿no? El exconsejero de empleo de la Junta, te acordarás, hoy presidente de un consejo regulador de vino, vale, bueno, pues ese señor empezó a cotizar cuando nació, ya a mí me gustaría, porque estaríamos aquí jubilados todos los 25 años. Nacido para el ERE, ¿no? Nacido para el ERE. Mira, déjame que dé un par de datos más, claro, de tema de sanidad, regresando a sanidad. Es que decía antes Luis, comentaba... Tenemos una llamada de los seres, ahora muy bien, pues no solamente un par de datos. Decías tú que efectivamente que hay otras comunidades que se gastan muchísimo más y tal. Es que Andalucía es la cuarta comunidad que menos gasta por persona protegida al año. Es que lo que estamos es en el furgón de cola colísima, es lo que estamos. Y otro dato para que vayamos dándonos un poco de cuenta de cómo están administrando la lista de espera los señores directivos del SAS.
La cirugía torácica en el Virgen del Rocío, en Sevilla, tiene ya una demora de 1.450 días. ¿Son 4 años? 4 años. Exacto, ha hecho muy bien las cuentas. Te doy el aprobado en ciencias exactas. Muchas gracias. A pesar de ser un bodrio. A pesar de ser un bodrio. Está dolido. Lo de bodrio. En lo audiovisual, en ciencias exactas estás bien. Voy a poner un negocio, se llama bodrio. No, perdona, que decía que lo peor de todo eso, porque es que claro, las cosas se dejan ahí, se dicen, pero para que el espectador de Metropolitana se dé cuenta, o sea, no se trata, simplemente lo vea. A esa cifra de 1.450 días, que son algo más de 4 años, muy poquito más, cuando se va a cumplir el periodo de garantía que te da el sistema, que por decreto tú tienes derecho a que ser intervenido quirúrgicamente, rápidamente te desvían a un centro concertado o, como bien comentábamos anteriormente, se te reevalúa como paciente, con lo cual aquí no ha pasado nada, hemos cumplido, pero tú sigues esperando. Oye, fijaos, Marta Ramírez Castillo nos escribe, bueno, de forma regular, bueno, he leído ya algo más de ella, quiero decir. Los sindicatos, dice Marta Ramírez Castillo, los sindicatos son los primeros que juegan con los pobres opositores, habla de las oposiciones, apoyando esta descabellada oposición nacional andaluza que manda al matadero a unos 8.000 interinos andaluces de secundaria y saca de la bolsa a muchos más aspirantes que ahora sí están. ¿Qué beneficios económicos están esperando los sindicatos a cambio de venderse a la Junta? Eso es lo no hace falta que esperen. Una de las últimas cosas que firmó ZP antes de irse fue dar 300 y pico mil de euros a los sindicatos, perdón, a Comisión Obrera y UGT. Siempre digo sí, sindicato, claro, pero yo siempre me estoy refiriendo a Comisión Obrera y UGT, ¿no? Que son los que participan de este sistema organizado de transferencias económicas, ¿eh? Entonces, y Griñán, te recuerdo que también por Navidades le dio una generosa donación, a pesar de que ya se había cerrado toda la contabilidad de la Junta de Andalucía, porque se cerró al 30 de noviembre y además de eso no se estaba pagando ninguna factura, pues a pesar de eso se le dio un aguinaldo de algunos millones de euros a Comisión Obrera y UGT, ¿eh? Pues sí, vamos a escuchar esa llamada que tenemos pendiente. Buenas tardes, Agustín. Lo llamo respecto a los ERE de Santana Motor. Se están quedando sin paro, se están quedando sin nada y los golfos estos se han llevado todo el dinero. ¿Ahora qué pasa? ¿De qué comen los de Santana después de 35 años estando trabajando? ¿Qué hacemos con los golfos? ¿Los llevamos a juicio o los dejamos solos? Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, amiga. La señora es de Jaén, por el habla. Efectivamente, lo comentaba anteriormente, el tema de Linares, a mí me tocó vivirlo en una época muy directamente, y cómo efectivamente, y Fernando también lo comentaba en una ocasión, cómo se ha ido manteniendo de forma artificial lo que era pues un... ¿Por qué no hacemos una cosa, Guillermo? ¿Por qué no recordamos a todos los que nos están viendo ahora mismo, a todos los andaluces y a las andaluzas? El sistema de... ¿Qué fue el caso de Santana Motor? Santana Motor, rápidamente, y lo resumo. Linares vivió tradicionalmente de la minería, aquello se acabó, y entonces, bueno, pues con el empiezo del comienzo del imperio socialista en Andalucía, había evidentemente varias personas, una de ellas, el que fue consejero de presidencia, señor Zarrías, que tenía que tener contenta, entre comillas, a la población de la cercanía de Jaén. ¿Os acordáis también de la OCM del aceite, famosa, que hubo hace unos años, que también se paralizó todo? Y llegó el tema de Santana Motor, la llegada de los japoneses, se les obliga prácticamente, entre comillas, a invertir y fabricar unos vehículos que no tenían salida en el mercado. Los japoneses, listos ellos, se van, entonces se encuentran con una patata caliente en las manos, Zarrías se encuentra entre la espada y la pared, porque eran muchos miles de votos los que había en juego. Se invierte dinero público de la Junta de Andalucía, varios miles de millones de las antiguas pesetas, y se empieza a fabricar vehículos para el ejército que después también resultaron ser un fracaso. Vehículos que no servían, se exportaron, pero poco más. Y posteriormente, lo último, era la fabricación de tranvías. Se dedicó a poblar Andalucía de tranvías por todas partes. Hicieran falta o no hiciesen falta, entre ellos la capital de Jaén. ¿Qué ha ocurrido? Que todo eso se ha acabado, evidentemente. Zarrías ya no está, Chávez se marchó, aquello se ha ido desmoronando poquito a poco y no se puede invertir más dinero público. ¿Qué ha ocurrido? Que aquello ya se ha hundido y se ha visto la realidad de lo que decía anteriormente, de nóminas ficticias que durante años se han estado pagando. ¿Qué es lo que decía esta señora amable comunicante del programa? Nos vamos a morir de hambre, pero porque durante años se les ha mantenido artificialmente.
Sí, pero, perdona, disculpa un dato nada más, Fernando, disculpa que te interrumpa, pero y se te olvida decir que también los fondos del fondo de reptiles de los ERES no solamente han invertido allí muchísimos millones de euros, sino que además han ido a primar a directivos de esa empresa, que está en la ruina, pues han primado a esos directivos. Sí, pero a Guillermo se le ha olvidado una cosa que yo creo que era importante, es que Santana Motor en un principio era una empresa privada que construía Land Rover con patente inglesa de la fábrica Rover. Fernando. Y cuando empieza a ir mal, pues la Junta de Andalucía se hace con la planta y asume la gestión de la planta. En fin, es cuando comienza a quedarse el INI andaluz. Las empresas públicas andaluzas sin ningún tipo de sentido y sin ningún tipo de futuro. Se le obliga, como consecuencia de todo ello, al ejército a comprar una serie de productos inservibles absolutamente, el Aníbal. El tema con los japoneses fracasa estrepitosamente y se produce una diversificación de productos de manera absolutamente artificial. Es decir, no se piensa en que haya una demanda de esos productos por naturaleza, sino que se obliga a ella, y es el caso de los tranvías, porque el otro día leía yo precisamente en la prensa local el replanteamiento que se están haciendo en San Fernando en que se termine el tema del tranvía en el casco antiguo, con lo cual es un disparate haber tenido colapsada una ciudad 4 años para que ahora se ponga en entredicho la conveniencia o la inconveniencia precisamente del tranvía. Y esto es lo que yo vengo diciendo permanentemente. Andalucía no puede estar supeditada a que el 50% de la configuración de su PIB sea de carácter público a través y como consecuencia de la actuación de la Junta, porque cuando la Junta está en la más absoluta de las quiebras, resulta que la economía andaluza no puede funcionar. Y hablando antes, como se hablaban antes del sistema sanitario, cuando a una empresa se le paga a partir de 1000 días, evidentemente esa empresa está abocada a otro ERE y a despedir a su plantilla completa porque no puede funcionar. No, completamente de acuerdo con Fernando. Aquí ha habido un gran problema, es que la Junta de Andalucía ha intentado copar todos los poderes sociales y económicos en Andalucía, y eso es lo que le ha permitido pues tejer esa tela de araña por toda Andalucía, una red de clientelismo y de amiguismo que lo que le ha mantenido es esa paz social que es impensable que se pueda mantener en una tierra como esta con las tasas de paro que existe y que el Partido Socialista pues ha conseguido. Decía muy bien Fernando eso, y la realidad es que además la Junta de Andalucía ha tenido por un lado los ERE, que ya hemos descubierto ahora que era un modus operandi en toda Andalucía, la manera de apaciguar a los sindicatos y a sus empresarios comprando esa paz social, y después por otro lado también es inasumible que la administración paralela, que es otro gran problema que yo creo que tiene Andalucía, que esa administración paralela, esos coches oficiales, esos altos cargos, esas empresas públicas, esos observatorios, que le cuesta a los andaluces 5.000 millones de euros. Y esos son esos políticos que han puesto al lado de los funcionarios para que controlen a los funcionarios y que no puedan los funcionarios liderar la administración, que es lo que yo creo que tiene que pasar a partir del 25 de marzo, que sean los funcionarios y no los políticos que se ponen al lado de esos funcionarios y esa administración paralela de altos cargos que copan pues todas las instancias de la Junta de Andalucía, esos delegados provinciales, 27 delegados provinciales en cada provincia, y que a los andaluces les cuesta 5.000 millones de euros. Hay que acabar con eso porque si no, la verdad es que Andalucía no va a poder remontar. Claro, pero... No, ni Andalucía ni nadie. Con esos gastos, a ver qué comunidad autónoma levanta el vuelo con ese lastre. La pregunta a esta señora, que yo la comprendo, pero lo que pasa es que hay que decir las cosas en sus justos términos. Ella pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? ¿O qué va a pasar con nosotros? Pues posiblemente tenga familiares o ella misma haya sido trabajadora allí, pero ¿y qué pasa con los demás? Aquí hay 1.200.000 personas que están desempleadas y que tienen exactamente el mismo problema vital que puede tener esta señora o sus allegados. Porque en la prensa precisamente salía ayer, y hablando de Santana Motor, que se replanteaba el problema de las prejubilaciones, de las recolocaciones y de los cursos que se habían ido financiando como forma de poder seguir pagando salarios, porque esa era la finalidad de estos cursos, no solamente del tema de Santana, sino, no voy a enumerar ahora, pues sería un sinfín de empresas con relaciones con la Junta de Andalucía y con problemas no de los ERES del Fondo de Reptiles, sino con problemas de verdad de ERES que han sido mal gestionados. Y concretamente cuando se hablan de recolocaciones, el gran problema que subyace aquí, y por eso se creó el parque de proveedores de
de Linares, se creó conjuntamente con la empresa TAF la empresa de construcción de tranvías y de trenes de vía estrecha. Esto es consecuencia de unos acuerdos que yo creo que son inasumibles, y yo no sé si el Partido Popular algún día gobierna, cómo va a considerar esos acuerdos, porque cómo se puede comprometer una administración a una recolocación teniendo en cuenta, asumiendo el convenio colectivo de referencia de la otra empresa. Oye, y si viene una empresa que no es del metal y es agrícola, ¿qué pasa? ¿Le vamos a emplear el convenio del metal? Es que es una locura de tal calibre, que es que realmente aquí viene un señor de fuera y viendo lo que hay se espanta, se va automáticamente. Vamos a hacer la segunda pausa, si os parece. Ahora inmediatamente retomamos este tema y otros que quedan en el tintero. Volvemos enseguida.